Espero que no lo hayas hecho. La conspiración. Si salgo lastimado, La codicia. todos ustedes morirán. La mentira. Y una historia de amor. Por favor, date prisa. Le dan vida a Quedé en ridículo ante todos. Alas del Amor. Lunes a viernes, 8 de la noche. Canal 21. Tome el control. Llegó a Cinemark la forma de regalar experiencias de película con nuestras gift card. Tarjetas de regalo con montos de $15 y $25. Consumibles en taquilla y dulcería. Disponibles ya en Cinemark. Visítanos en la nueva tienda de servicios Huawei en Centro Comercial Galerías, segundo nivel, donde encontrarás promociones en smartphones, accesorios y reparaciones para tus equipos Huawei. Visítanos con tu P30 Pro y recibe gratis el protector de celular para este modelo. Aplica por tiempo limitado y mientras duren las existencias. Porque tú lo pediste. Regresaron a Walmart 1000 productos a solo $1. Marcas increíbles a $1. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Quinta San Antonio anuncia a sus clientes sus últimos días de promoción. Quinta San Antonio ofrece un complejo privado de clusters con quintas residenciales, cada una desarrollada en terrenos con más de 30 metros de profundidad, con cuotas desde $560, ubicada a solo 1 minuto del prestigioso Mall San Gabriel. Aprovecha los últimos días de promoción y vive en una auténtica quinta residencial. La agenda nacional y sus puntos neurálgicos. El pensamiento de los actores en el acontecer político. Las preguntas correctas para una radiografía objetiva de la realidad del país. Todo eso en directo con Ernesto López Radio. Un espacio de análisis para los oyentes de 107.7 Fuego. En directo con Ernesto López Radio. A partir de este momento. Las 6 de la tarde con 12 minutos. Bienvenidos a En Directo con Ernesto López Radio. Un saludo muy especial a usted que nos sintoniza a través de 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Y por supuesto a través de Facebook Live. Estamos en vivo, en directo. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos que están ya conectados para poder conocer los diferentes ángulos que nuestras invitadas hoy en el debate político semanal harán con relación a los diferentes temas que están marcando la tendencia y la titularidad en nuestro país. Por esa razón queremos darle la más cordial bienvenida esta tarde-noche a Erika Saldaña. Ella es abogada constitucionalista. Gracias por acompañarnos, Erika. Qué gusto tenerte acá en este debate del día miércoles. Buenas noches, Neto. Gracias a ti por la invitación y es un gusto estar junto a Tania y Claudia. Así es, en efecto, Claudia Ortiz también, investigadora de temas de país. Gracias por acompañarnos, Claudia. Bienvenida también. Hola, buenas tardes, Erika y Tania. Gracias por tenernos en esta tarde, Ernesto, y poder hablar de lo que sucede en nuestro querido país. Bueno, en efecto, Tania Pastor, también abogada, gracias por acompañarnos, Tania. Gracias por la invitación, Ernesto. Esperamos que aportemos algo esta noche con Erika y con Claudia a por la supuesto, audiencia porque de Neto López Radio. Gracias, sobre todo porque en el transcurso del día hemos conocido de otros acontecimientos, que en la mañana estuvimos haciendo un abordaje para televisión, Tania, que tienen que ver con temas de país, pero también en el transcurso del día surgieron otros temas, por ejemplo, la solicitud de la Fiscalía a las ICIES para que brinde asistencia técnica en la investigación de casos de corrupción, titularizando un poco subsidio de buses, adjudicación del Citran, caso Chaparral, que de alguna manera ha causado alguna especie de expectativa y de alguna interrogante por considerar que esos casos de alguna manera hay otros que podrían ser también de prioridad para el país. ¿Qué piensan ustedes? Tienen la palabra las cuatro. ¿Okay? Bueno, yo creo que en los temas de corrupción, nuestra población, todos estamos bastante sensibles a lo que las instituciones de control puedan hacer, porque la corrupción ha sido un mal que ha afectado a El Salvador y que ha dañado mucho a El Salvador desde hace décadas. Entonces, la población quiere y ansía ver resultados en estos temas de investigaciones. Cada quien según su percepción, sus intereses
o cómo ha seguido los casos, va a decir cuál caso le parece que tenga mayor prioridad. Yo creo que todos los casos tienen prioridad, deberían de tener prioridad, pero también hay que tener en cuenta que los recursos son limitados. Entonces, la Fiscalía no tiene recursos ilimitados, una cantidad exagerada de dinero, de fiscales. Entonces, al verse obligados a racionalizar los recursos, es que de repente puede surgir que la necesidad de investigación de estos casos. Que son, ¿a ti en lo particular te es indiferente o realmente hubieras esperado tocar otros temas de actualidad? Lo que pasa es que yo creo que todos los temas son importantes. Entonces, si bien son importantes, siempre van a existir temas que la población va a considerar que debieron investigarse. Entonces, yo creo que podrían ser un buen inicio, sobre todo porque se tratan de delitos de corrupción cuya comprobación es dificultosa y a la vez costosa. Puede costarle mucho dinero a la Fiscalía en el tema de los peritajes, en el tema del apoyo técnico. Entonces creo yo que si la CICIES puede aportar a la Fiscalía en estos ámbitos, y que va a ser el desarrollo propio de una comisión internacional que su mismo nombre lo dice, contra la corrupción y contra la impunidad, o sea, me parece lógico el sentido, los casos que se han elegido. A ver, ¿qué piensa el resto? Realmente... se te escucha bien, ahí está bien, sí, no te preocupes. Realmente yo quiero criticar de fondo el hecho de hacer públicos los casos que se van a investigar. ¿Sí? No te parece correcto, ¿no? No me parece correcto dar el aviso de qué casos se van a investigar. Me da desconfianza realmente de un actuar profesional de la Fiscalía y de las CICIES. Creo que, ya lo he mencionado antes, el fiscal debe, si bien es necesario que realice ciertas acciones de comunicación institucional, creo que el fiscal debe cuidar la naturaleza estratégica del rol que desempeña. En ese sentido, creo que sería más beneficioso, o sea, es decir, hay un indicio de corrupción, hay un acto de corrupción que da el pie para pensar que hay una red de corrupción funcionando o que funcionó en algún momento, pero ya estamos poniendo sobre aviso a aquellas personas que le hemos llamado los intocables, ¿verdad? Que son a quienes hay que llegar después de una investigación larga, exhaustiva y pormenorizada. Entonces, creo que en esta era actual donde la mayor parte de la acción institucional se traduce en comunicación, creo que la población salvadoreña debemos priorizar realmente los resultados y las acciones. Estamos aquí no solo para dar show, para comunicar las cosas, sino realmente pues para hacerlas y tener resultados. Realmente creo que la forma de actuar es, hay un indicio de corrupción que se ha detectado, hay un indicio de que existe el funcionamiento de una red de corrupción o que existió en el pasado, pues hay que ir investigando calladitos, ir dibujando ese mapa, ¿verdad?, de actores, de transacciones, de contratos, para luego dar el golpe certero a las cabezas de esas estructuras. Si no, estamos reproduciendo un sistema o estamos permitiendo que un sistema de impunidad donde los poderosos y las cabezas, los cerebros de esas operaciones y quienes le están causando el mayor daño a la sociedad, pues se mantengan impunes. Creo que no es nada nuevo de lo que ya hemos visto, sino que creo que puede ser contraproducente. Ok, a ver, ¿compartes tú a tus me antecesores? gusta, es decir, es importante lo que está diciendo Claudia, porque en realidad hemos visto a un fiscal general que ha salido diciendo, si les digo a los imputados que los estoy procesando, se van a dar a la fuga o van a esconder evidencia que todavía no ha sido descubierta por fiscalía. Y en ese sentido sí tiene razón Claudia cuando dice que hay una contradicción y que es peligroso que se esté revelando los nombres de los casos que se van a investigar. Por otra parte, yo sí debo de reconocer que a mí me da mucha alegría el ver a un fiscal general admitiendo que necesita ayuda y tomando, esto es un acuerdo que se hizo con la OEA, no es la CICIES del Ejecutivo, sino que es un acuerdo ya entre instituciones
entre organismo e institución de fiscalía, en donde se les va a dar capacitación y asesoría. Ahora, es una parte muy importante porque en realidad es donde tiene una gran falencia en la investigación la fiscalía, en el soporte de casos a nivel científico y específicamente a nivel pericial. Como habíamos platicado antes, en la Fiscalía, todos los peritos que llevan de la Corte de Cuentas, del Ministerio de Hacienda, de la Superintendencia del Sistema Financiero, de donde sean los peritos que van, solo tienen en la mente el chip de una pericia financiera contable o contable financiera, o solo contable o solo financiera. Como que si es dentro del universo de posibilidades, no existen las pericias de forenses ya después a nivel judicial y con objetivos específicos en donde se les permita tener más posibilidades de darle respuesta a los problemas planteados. En ese sentido, ya vimos nosotros que la OEA tuvo efectos bastante positivos en la capacitación de la UFESI, me parece que se llamaba la Unidad Fiscal en Honduras, del MASI. Ajá, y en realidad hubo una muy buena capacitación del equipo fiscal que se implementó por parte de OEA. En ese sentido, sí me parece que va a haber buena capacitación porque es en lo que va a colaborar la OEA con la Fiscalía. No pueden investigar, es decir, sigue el fiscal dirigiendo la investigación porque esto nos lleva ineludiblemente al tema de CCS, de una CCS claro, como se nos prometió, como sí se necesita en El Salvador y como yo sí creo que eventualmente vamos a lograr instalarla y que este es el principio. Yo le hago un llamado a todas esas personas que actualmente están, porque uno de los temas que sí me parece que debió haberse incluido es el posible mal uso y defraudatorio hacia los fondos del Estado en los temas de plazas fantasma o plazas cobra, dice Erika, y cargos también que son nominales y que la gente no llega a trabajar. Esos casos en todas las instituciones de gobierno, me parece importante el aporte que podría dar la OEA a la Fiscalía en ese tema, y estas personas tienen oportunidad en este momento porque en el 2021 todo se va a desvelar. Es mejor que empiecen a irse calladitos antes de que sean expuestos. Ojalá que en el 2021 todo se desvele. Ay, no creo que todo, pero por lo menos vamos a avanzar paso a paso, poco a poco. ¿Tú tienes dudas de que eso vaya a ser así? Yo creo que depende de la decisión que tomemos como salvadoreños en 2021 también. Si beneficiamos una distribución más pareja de poderes, vamos a poder tener la oportunidad de contar con unas elecciones de funcionarios de segundo grado, de instituciones de control, de instituciones de lucha contra la corrupción, con un poco más de independencia, si hacemos las cosas correctamente, si se hacen las cosas adecuadamente desde la Asamblea. Pero si beneficiamos un panorama de concentración de poder, eso es más difícil que suceda, porque no hay, claro, el poder no tiene incentivos no hay un contrapeso, no hay incentivos para ponerse candados al poder. Entonces creo que de eso va a depender. Entre más, digamos, contrapesos tengamos y más contradicción, por decirlo en términos procesales, ¿verdad? Entre más puntos de vista diferentes estén puestos sobre la mesa, va a haber más posibilidades de que la institucionalidad avance. Bueno, yo creo que en el 2021 se viene un panorama realmente interesante. Creo que los partidos políticos tradicionales, podríamos llamarlos, que han tenido mucha fuerza en épocas pasadas, como Arena y el FMLN, se están viendo debilitados, en primer lugar, por su incapacidad de crítica y de renovación. Han cometido errores y no han sido capaces de asumirlos, de responsabilizarse y a su vez de ir renovando el pensamiento que debe tener un partido político. Entonces yo creo que innegablemente esto les va a afectar en las elecciones del 2021, porque viendo los resultados de las elecciones del año 2019, creo que cada uno de los partidos tuvo que haber dado un golpe de timón. O sea, tuvieron que haber dado una vuelta de 180 grados y buscar la manera de volver a tener la confianza de la población. Sin embargo, hay acciones, hay situaciones que están pasando actualmente que no nos dan esa impresión. Por ejemplo, ver cómo los partidos han reaccionado al tema de todas estas plazas cobra. Ningún partido ha dicho que van a empezar el tema de la depuración de sus propias fracciones. Lo que hicieron es como, entonces vamos a discutir la ley de nepotismo, una ley que tiene años engavetada,
que no han tenido la voluntad de aprobarla, y yo creo que hay que empezar dando el ejemplo. Deberían de empezar en sus propias casas, limpiando sus fracciones, limpiando la Asamblea Legislativa, suprimiendo todas esas plazas que son innecesarias, y es algo que no está pasando. Por el contrario, vemos unos partidos nuevos que quieren alzar vuelo. O sea, no sabemos todavía si lo van a lograr a cabalidad, pero lo vemos entusiasmados, vemos a Vamos, vemos a Nuestro Tiempo, vemos a Nuevas Ideas. Todos estos son partidos que están reconociendo ese descontento y están prometiendo trabajar para erradicar todo lo malo que ha estado en la política todas estas décadas. Vamos a ver si lo logran. Sí. Y eso podría convertirse en un cambio para 2021. De hecho, el gran reto, yo lo he repetido en varias ocasiones, de la nueva asamblea que se va a instalar en el 2021 de cara con el combate a la corrupción, precisamente es, digamos, primero la ley contra el nepotismo es necesaria. En segundo lugar, la ley de la función pública, porque yo creo que todavía no va a estar aprobada para ese momento. Es muy importante. Es muy importante en este combate, pero principalmente tenemos que hablar de la Constitución de la República, que en mi opinión sí ya necesitamos hacerle reformas, o una Constitución nueva, quizás sería un poco exagerado, sí, pero sí, en realidad a mí me parece que ya no está... Hay bastantes temas, sobre todo si vemos el de fondo, ya los partidos políticos, solamente los partidos políticos no nos representan. También la representación no partidaria ya está sobre la mesa, pero el punto más importante es que el ente contralor de todos estos funcionarios tiene que ser independiente, no puede ser nombrado por los diputados, porque tenemos una Corte de Cuentas que históricamente ha sido partidaria y ha sido tapadera de corruptos en todas las administraciones desde que yo recuerdo. Y eso, bueno, se está desvelando también en el caso de Sigfrido Reyes, que hay 2 personas al interior que incluso manifiestan que desde la asamblea hubo amenazas a los auditores. Entonces los auditores no hablan, vienen a hablar hasta que ya los capturaron. Hay muchos casos en los que les han dado finiquitos a bastantes funcionarios que han pasado probidad gracias a esos finiquitos, y que se les ha atribuido digamos el funcionamiento correcto de institucional, cuando en realidad sabemos que lo que hay es dentro una gran corrupción. Hay bastantes casos esperando desvelarse de que les han dado el finiquito, no solamente a los presidentes, sino que, es decir, funcionarios que han salido. Bueno, el caso de Sigfrido Reyes tuvo un finiquito, el caso que Guillermo Gallegos haya tenido un finiquito, que Vilma Escobar haya tenido un finiquito, eso no implica, ya con la Corte de Cuentas que tenemos como antecedente, que en realidad no haya habido alguna especie de corrupción que deba ser investigada por parte de la Fiscalía. De hecho, todavía nos deben el tema de los sobresueldos, porque aquí en El Salvador se tiene la costumbre que voy a devolver el dinero y se acabó el problema, y no, el delito ya está cometido. No es suficiente solamente decir voy a devolver el dinero. En el tema de los sobresueldos, eso no solamente es voy a devolver el dinero y evadí fiscalmente el pago de mis impuestos, sino que además ya eso genera lavado de dinero. Entonces es una serie de consecuencias que se tienen que sufrir las consecuencias legales, penales en cada uno de estos casos, y eso es parte de la reforma que tiene que haber, el nombramiento de funcionarios de segundo cargo, entre ellos la Corte. Ok, voy a hacer una pausa y luego vamos con esto, porque voy atrasado un poquito con nuestra pausa de hoy. A usted, amigo que nos sintoniza, muchísimas gracias por estar con nosotros a través de Ernesto López Radio. Estamos en nuestra cuenta en Facebook, estamos en vivo, muchísimas gracias, comparta con sus contactos también nuestra señal. Nos interesa conocer la opinión de ustedes, háganlo desde luego utilizando siempre ese canon de respeto y de buenos aportes para la discusión que tenemos esta tarde, noche acá en directo con Ernesto López Radio. Recuerde, estamos también a través de 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Nos vamos a la pausa y antes quiero decirle que los lagrimeos torrenciales y ese malestar general que no le quiten el sueño con Virogripe M, el tratamiento extra fuerte, salud, calidad viejosa. Y también desde ya le invitamos a usted a que viva en una verdadera quinta residencial en la ciudad capital, en un ambiente completamente confortable y moderno. Quintas San Antonio no son casas, son quintas residenciales. Obtenga la suya con cuotas desde $560. 107.7 Fuego, con tu música y generación. 107.7 Fuego. Aprovecha el inicio de año en la despensa de Don Juan con Super Ahorros 2020. La despensa de Don Juan, somos parte de tu vida.
Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general con estornudos del norte. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Virogrip, el tratamiento extra fuerte. Salud, calidad, viejosa. Leer detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Su sonrisa es la llave de su éxito. En Lorenzana and Dental Associates ofrecemos un equipo de profesionales de la odontología altamente capacitado. En Lorenzana and Dental Associates trabajamos con los mejores implantes del mundo y la más avanzada tecnología para ofrecerle el mejor servicio y atención posible. Llámenos al 2263-4572. Lorenzana and Dental Associates. Experiencia, calidad y tecnología. Será un gusto atenderle. Quinta San Antonio anuncia a sus clientes sus últimos días de promoción. Quinta San Antonio ofrece un complejo privado de clusters con quintas residenciales, cada una desarrollada en terrenos con más de 30 metros de profundidad, con cuotas desde $560, ubicada a solo 1 minuto del prestigioso Mall San Gabriel. Aprovecha los últimos días de promoción y vive en una auténtica quinta residencial. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se esperan abundantes precipitaciones de mocos con probabilidades de nariz tapada. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Virogrip, el tratamiento extra fuerte. Salud, calidad, viejosa. Leer detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. 107.7 Fuego. 107.7 Fuego. Conectamos con todo. 107.7 Fuego. Con tu música y generación. Conectamos con todo. 107.7 Fuego. Conectamos con todos. 107.7 Fuego. Conectamos con todos. Con tu música y generación. Son las 6:32. Gracias por sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Estamos en el debate político semanal, en una conversación muy abierta y extendida con Erika Saldaña, Claudia Ortiz y Tania Pastor. Y sobre todo poniendo en perspectiva un poco la noticia que esta mañana conocimos, tras el anuncio hecho por el fiscal general de la República con relación a solicitar la ayuda y la cooperación de las ICIES en nuestro país para poder de alguna manera establecer investigaciones técnicas en cuanto a el subsidio de diésel a unidades del transporte colectivo, la adjudicación del Citran y también esta última etapa que creo que es del proceso en el que se encuentra el caso Chaparral. Por cierto, tengo algunas declaraciones que me gustaría que las escucháramos para ponerla en perspectiva y conocimiento y también agregarle los valores de discusión que tenemos esta tarde, noche acá en el programa. Escuchemos. Este se realizó en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción. Ha sido un acuerdo histórico para el país. Dándole seguimiento a este convenio, en este acto voy a hacer entrega al comisionado Ronald Ochaeta del primer requerimiento de asistencia técnica para casos de gran impacto de corrupción en El Salvador. Estos casos que estamos investigando han causado un gran daño y nosotros esperamos poder llegar a investigar con la asistencia técnica que nos brinda OEA y poder dar simplemente los mejores resultados. Los casos bajo los cuales este día estamos pidiendo la asistencia técnica a la OEA son la asignación y uso del subsidio al transporte público de pasajeros, la modificación realizada en el caso del Citran y la última etapa del caso Chaparral. Hoy pasamos a la acción, cumpliendo con mi compromiso como fiscal general y agradeciendo la colaboración de la OEA. Quise hacer público este anuncio, pues cada salvadoreño debe de estar consciente de que mi voluntad en el combate a la corrupción se mantiene férrea. Hay que terminar con todos los años de impunidad que ha tenido nuestra sociedad y este día con la entrega de solicitud de asistencia a la OEA. Ok, ahí estaban las declaraciones. Insisto, una colega de ustedes, Berta León, por cierto, hizo un poco el énfasis de que ella esperaba más. Por eso yo planteé un poco la pregunta. Bueno, ustedes como abogados, como
como mujeres que están desde luego interesadas en combatir y llamar a la corrupción en el país, si estos temas realmente serían como urgentes, prioritarios, habiendo otros por ahí que se mencionaban, por cierto, hoy creo que en la mañana en televisión lo mencionaban. ¿Qué piensan? No sé qué con darte la palabra, ¿no? Sí, y gracias. tienen la palabra a las 3, por favor. Gracias. Mire, yo creo que sabíamos desde el principio que los casos con los cuales iba a iniciar las CICIES, y creo que esta CICIES blandita que tenemos ahorita, ¿verdad? Iban a marcar un poco la pauta de hacia dónde iba la estrategia. Pero aquí me cabe toda la duda si realmente hay una estrategia y que es una estrategia pensada para qué. Yo creo que como sociedad tenemos que ir madurando y aunque la corrupción nos ha causado tanto daño, la mirada estratégica que tenemos que tener es empujar la corrupción no hacia un ánimo de venganza, ¿verdad? De ver preso a fulanito, de ver preso a esta persona, porque lo que podríamos llegar a encontrar con una verdadera y una muy buena investigación criminal, todavía no nos imaginamos qué podríamos llegar a encontrar en una verdadera investigación de casos de corrupción. Entonces, yo creo que es un anuncio mediático, dar a conocer en qué casos. Creo que atiende un poco a los casos que de alguna manera han afectado a grandes grupos sociales o que han sido bastante sonados a nivel mediático. Por ejemplo, el tema del caso del Chaparral fue casi que una promesa, un tuit que puso el presidente Bukele en algún momento. El tema del transporte público, porque es un caso que al final del año pasado fue una coyuntura bastante fuerte, que está vinculado con el tema del CITRAMS. Pero no sé, ¿cuáles son los criterios? O sea, y cuando yo hablaba del tema bien salvadoreño, ¿les convencen los temas o no les convencen? Mire, yo ahí tengo una opinión bien particular, y es que la determinación, la importancia que le damos a los casos al final para cada quien termina siendo algo subjetivo. Alguien puede decir, a mí lo que me interesa, yo en lo personal, a mí lo que me interesaría es que investigaran el tema de las plazas en la Asamblea Legislativa y en todo el Estado. En todo el Estado, en todas las instituciones estatales. Entonces, esa es uno de los casos que a mí me indigna y que quisiera ver a todas las instituciones de control, incluida la Fiscalía, trabajando. Otras personas pueden decir que el Chaparral, otras personas pueden decir que el subsidio al transporte, que los millones de Taiwán, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que en el país hemos sufrido tanta corrupción que los casos casi que los podemos contar por docenas o por centenas, no sé. Sí. Entonces, lo que sí quisiera es que los casos que se vayan seleccionando brinden resultados, que no solamente se queden en cuestiones mediáticas de que vamos a hacer algo, de que vamos a investigar, que nos van a prestar la ayuda técnica, sino que todo esto se traduzca en acciones reales, en acciones concretas por parte de la Fiscalía. Queremos ver, yo creo que este es un primer momento para evaluar cómo va a funcionar las CICIES, porque hemos escuchado mucho, súper importante. Hemos escuchado mucho a las CICIES que van a ir detrás de los corruptos, o sea, así no las han vendido. Pero ¿cómo debe funcionar? Es decir, ¿cuál debe ser el objetivo de las CICIES? ¿Un acompañamiento técnico con técnicas modernas? Estamos claros que va a ser un acompañamiento, técnico y que no es como nos han vendido las CICIES, porque las CICIES en la campaña electoral se vendió modelo Guatemala, sí. Que ya mañana les giraban orden de captura a todos los corruptos de este país. Eso fue lo que vendieron. Ahorita estamos viendo que es un apoyo técnico a la Fiscalía, entonces vamos a ver cómo se desarrolla este apoyo técnico, si es efectivo o no, si era necesario o no, si lo pueden asumir, si lo pueden administrar. Entonces yo creo que este momento para ir viendo resultados más allá de quedarnos simplemente en los anuncios mediáticos. Y yo sí creo que el tema que estaba diciendo Ernesto al inicio, que la licenciada Berta María de León manifestó, en realidad nosotros regla número 1 es no conformarnos, esperar siempre más. Eso equivale
a mejorar continuamente, a exigir que nuestros funcionarios mejoren continuamente y no conformarse, entonces se vuelve como la regla número 1. Ahora, en segundo lugar, y por otra parte, hablando de criterios, sí, yo en alguna ocasión lo manifesté. En primer lugar, me parece que es importante que se ataquen aquellos casos de alta relevancia nacional por fondos de impacto económico bastante alto y que además estén próximos a prescribir. Ese es un parámetro que se tiene que tomar en cuenta para el ámbito penal. Por otra parte, yo también hacía mención que es de vital importancia que el fiscal general pida acompañamiento técnico, pero urgente y prolongado y además bastante amplio en el tema de extinción de dominio. En el tema de extinción de dominio, lo repito bastante, hay miles de millones de dólares recuperables a través de esa figura de demanda de extinción de dominio, y en ese sentido es donde yo enfocaría esfuerzos, porque recuperando bastante dinero, si la Fiscalía General de la República está dentro de las instituciones de la ley de extinción de dominio, a los cuales retornan esos dineros que fueron defraudados y que se recuperan ya en sentencia, entonces esos mismos dineros pueden utilizarse para apalancar la investigación en otros casos que no son en realidad los que se van a llevar con OEA, sino que son los otros casos que llevan ya como Fiscalía del Grupo de la Impunidad o de UECLA o de otros casos que también, o incluso parte se puede reformar la ley para que vaya al Fondo General de la Nación y sea utilizado en el presupuesto general de la Nación. Por ejemplo, no sé si tú lo conversabas conmigo en la mañana sobre un alcalde está condenado. Un alcalde está condenado hace 2 días a 15 años por la compra de votos a las pandillas. Y aquí se conoció el otro alcalde confesó, lo ha reiterado en varias ocasiones, en entrevistas, en medios televisivos, y una de las versiones que se han vendido dentro del mismo partido de Arena es que que eran extorsionados para que se les permitiera votar, es decir, ellos transaron votos con un posible financiamiento a las pandillas. Entonces, si aquel que es Juancito Pérez, llamémosle así, aunque es un alcalde, pero lo digo con mucho respeto, ¿por qué entonces no se han materializado con esa contundencia que actuaron con Sigfrido Reyes, con esa contundencia que se está pidiendo el apoyo de OEA en estos casos? Porque esa misma contundencia, por ejemplo, no se pidió de OEA el asesoramiento técnico en el caso de financiamiento a las pandillas. Yo pienso que ese es un caso muy relevante y que también está próximo a prescribir en algunos de los entes que han participado en esa. Yo creo que también, tú nos preguntas, estamos de acuerdo con los casos. Yo creo que quiero ir más allá de esa pregunta. ¿Cuál deberían ser los criterios para escoger los casos, los primeros casos? Un criterio debería ser aquellos casos donde el resultado genera el mayor daño social, que tú pegas en ese caso y vas a tocar diferentes problemáticas sociales que en la realidad están interconectadas. El caso tal, caso A, caso B, caso C, en la realidad todo está conectado. La segunda característica para elegir un caso debería ser aquello donde la Fiscalía puede fortalecer sus capacidades de mejor manera. Aquí el modelo de la CICIG de Guatemala era CICIG haciendo investigación hombro a hombro con los fiscales especiales en Guatemala, enseñándoles técnicas modernas de investigación criminal en temas tan complejos como lavado de dinero, trata de personas, fuga de capitales, etcétera. Entonces, tiene también, el objetivo no es, como digo, meter presas a las personas que han, o sea, eso es un resultado de que el sistema de justicia se vaya fortaleciendo. Y un resultado tercero de este proceso debe ser también ir identificando cuáles son los vacíos en nuestra legislación y en nuestro sistema, e irle cerrando espacios a la corrupción, como el tema de la extinción de dominio que hablaba Tania. Creo que es importante explorar más de manera creativa qué mecanismos podemos ocupar como país para generar precedentes importantes y que estos casos no se vuelvan a repetir, o que quienes desean incursionar en este tipo de prácticas se la piensen 2 veces o tengan una mayor certeza de que van a ser atrapados. A ver, ¿qué más se puede agregar? Sobre todo cuando estamos hablando de los temas que han sido propuestos en el caso Chaparral, Citran, adjudicación, subsidio. A ver, digo esto por el hecho de que son temas que no se pueden soslayar, menospreciar, como ya lo hemos escuchado de ustedes, pero en el fondo también están estos que mencionábamos hoy por la mañana, ¿no? O sea, sí, de hecho el Chaparral sí me parece uno de los temas que eran deuda, porque la cantidad de dinero que posiblemente ha sido de defraudación en ese caso asciende casi al
sí, a $1,000 millones. Claro, Adalberto Garay, 700 millones creo que terminó. Como casi 800. Sí. Bueno, pero digamos, el impacto económico ha sido bastante alto y en consecuencia el impacto social a que se refiere Claudia también podemos presumir que es bastante alto, porque ese es un dinero que pudo haber sido utilizado, y ahí volvemos nuevamente, en escuelas, en salud, en educación, valga la redundancia, en bastantes temas de país que pudieran catapultarnos hacia salir de la mediocridad en la que estamos. Pero pienso, y lo voy a sostener siempre, la corrupción es el origen de todos los males en El Salvador, y su origen está en la Asamblea Legislativa. Que cambie, hablando de la Asamblea Legislativa, ¿creen que cambie la funcionalidad de las CICIES al haber cambio en la correlación política tras la elección del 2021? En teoría es lo que se espera, es decir, las CICIES, yo sé que no tenemos esa que nos prometieron, esa que sí necesitamos. No modelo. tenemos lo que la nos que tenemos es prometieron. una CICIEG, es una CICI ejecutiva en realidad. Lo que tenemos técnico de la fiscalía. Es un proyecto, un proyecto más. Un correcto. proyecto de cooperación Pero, como otros que ya tenemos, que no hace la diferencia pero en gran parte. En realidad, eso es otro de los retos que sí tiene la nueva asamblea, la del 2021, quede conformada como quede conformada, tiene que darse la entrada a las CICIES como debe de ser, una CICIES modelo Guatemala que tenga potestad de querellar adhesivamente con la fiscalía, de investigar y acompañar en la investigación durante toda la realización del proceso, y con esas mismas fuerzas, porque en realidad nosotros, y lo voy a repetir siempre, no deberíamos de necesitar una CICIES en El Salvador. Tenemos personal bastante capaz, tenemos abogados jóvenes con muchas energías y mucha voluntad de hacer bien las cosas, pero no tenemos aquel cabeza de institución que tenga la voluntad política de hacer bien las cosas, y eso deviene de la forma de su nombramiento. A ver, alguien mencionaba de que le hubiese gustado ver el tema, por ejemplo, del nepotismo o de la contratación que han tenido, ¿no? Creo que las tres, ¿verdad? Sí. Hablemos un poquito de eso, porque también la polémica ahora, digamos, se va o se eleva desde otro ángulo después de lo que conocimos la semana pasada con el tema del PCN, ¿no? Que creo que ha sido bastante inédito y bastante revelador esa situación. Pero también está esta discusión que se generó entre el alcalde Ernesto Mason y el partido Nuestro Tiempo en el marco de las denuncias de nepotismo y Plaza Fantasma en la Asamblea Legislativa. Así es. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Sin embargo, entiendo que esta tarde, en una audiencia que hubo en el Instituto de Acceso a la Información Pública, Valiente decía de que pues que le presentara pruebas el alcalde, si las tenía, para poder de alguna manera creerle lo que le estaba diciendo, que con dinero de la Asamblea Legislativa se había creado el partido Nuestro Tiempo. Vamos a la pausa, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde, viva en una verdadera quinta residencial en la ciudad capital, en un ambiente completamente confortable y moderno. Quintas San Antonio no son casas, son quintas residenciales. Obtenga la suya con cuotas desde $560. Y que los lagrimeos torrenciales y ese malestar general no le quiten el sueño con Virogrip PM, el tratamiento extra fuerte, salud, calidad viejosa. Conectamos con todo. 107.7 Fuegos. Con tu música y generación. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se alerta por ráfagas de estornudos influenciadas por una onda tropical. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Virogrip, el tratamiento extra fuerte. Salud, calidad viejosa. Leer detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Quinta San Antonio anuncia a sus clientes sus últimos días de promoción. Quinta San Antonio ofrece un complejo privado de clusters con quintas residenciales, cada una desarrollada en terrenos con más de 30 metros de profundidad, con cuotas desde $560, ubicada a solo 1 minuto del prestigioso Mall San Gabriel. Aprovecha los últimos días de promoción y vive en una auténtica quinta residencial. Su sonrisa es la llave de su éxito. En Lorenzana Dental Associates ofrecemos un equipo de profesionales de la odontología altamente capacitado. En Lorenzana Dental Associates trabajamos con los mejores implantes del mundo y la más avanzada tecnología para ofrecerle el mejor servicio y atención posible. Llámenos al 2263-4572. Lorenzana Dental Associates. Experiencia, calidad y tecnología. Será un gusto atenderle.
Desde el Centro Gripológico de Virogrip se alerta de fiebres altas, dolor de cabeza y lluvia de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Virogrip, el tratamiento extra fuerte. Salud, calidad, viejosa. Leer detenidamente las instrucciones del empaque. 107.7 Fuego. 107.7 Fuego. Conectamos con todo. 107.7 Fuego. Con tu música y generación. Conectamos con todo. 107.7 Fuego. 107.7 Fuego. Conectamos con todos. 107.7 Fuego. Conectamos con todos. Con tu música y generación. Bueno, gracias por sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Saludos muy cordiales a usted que va en su automóvil. Gracias por sintonizarnos a través de 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, y también en nuestra cuenta en Facebook. Estamos ahí en nuestras cuentas en Facebook. Búscanos para que usted pueda participar, y gracias por estar enviando sus comentarios y preguntas. A ver, tengo unas declaraciones ahí que diera precisamente el alcalde con esta polémica como para poder un punto de partida al análisis del tema del nepotismo en la Asamblea Legislativa, donde desde luego se han dado a conocer otros acontecimientos. Oigamos a ver lo que dice Ernesto Mason con relación a esta polémica creada entre Juan Valiente y precisamente el partido Nuestro Tiempo. Todas las instancias del Ejecutivo, se da en el órgano judicial en diferentes niveles, se da en algunas alcaldías y en la Asamblea Legislativa, que es como la que está en la lupa del ámbito periodístico y ciudadano, es también donde quizás es más evidente, y es verdaderamente lamentable que se dé eso. Yo lo que le decía a mi partido es que no creo que sea necesario esperar una ley de función pública. Qué bueno que se vaya a dar la ley de la función pública y que eso va a venir a darle más fuerza legal, a evitar que se den estas contrataciones no en base a capacidades, no en base a idoneidad, sino muchas veces en base a cherada, en base a parentescos, en base a afiliación partidaria, y muchas de estas plazas que ni siquiera están calificadas para ostentarlas, y en otros casos que ni siquiera se presentan a trabajar. También yo cuando fui diputado, de lo que me pude dar cuenta, el que más plazas fantasmas tenía de mis colegas diputados era Juan Valiente. Ahora se la lleva de pulcro queriendo decir que esas prácticas, que no sé qué. Johnny Wright es otro que contrataba a algunos periodistas que le sacaban notas favorables. Todo el directorio de Nuestro Tiempo ahí lo tenía de empleados de él en la Asamblea Legislativa. Entonces se puede decir que ese partido surgió con fondos de la Asamblea Legislativa, porque de ahí lo formaron. Entonces creo que es un tema que se debe hacer de una manera correcta. También 2.700 empleados para la Asamblea Legislativa cuando hace... Bueno, ahí está. Mira, hay que decirlo. Uno, el alcalde Mason no creería yo que haría estas afirmaciones sin tener cómo probarlo, porque en realidad estaría son afirmaciones graves. Bien graves. Estaría incurriendo en delitos si no pudiera probar lo que está diciendo. Y en segundo lugar, y más importante que lo anterior, es en realidad yo que él estaría guardando perfil bastante bajo con lo que le acaba de pasar al otro alcalde, porque en realidad él tiene una deuda país en este momento muy seria con la confesión que hizo hace años, que la ha reiterado en diferentes ocasiones y que manifestó estar arrepentido, pero todavía hay un proceso que está pendiente contra él. Él tiene que responder por las acciones que ha cometido, y si somos igualitarios en la aplicación de justicia y aquel acaba de ser condenado a 15 años, pues mejor que guarde perfil bajo. Pero ahora la costumbre de nuestros funcionarios es que como destapan una olla de corrupción en un partido, entonces todos quieren hacer leña del árbol caído y empiezan a destapar un montón de corrupción, y gracias a Dios que está pasando, pero entonces vienen y cortina de humo, abren la corrupción del otro partido y se vienen abriendo más y más casos. Ahora viene él, que no estaban tocando nadie de arena, pero entonces destapa también corrupción, y eso es arena, que ahora son ellos otro partido, pero eso es arena, que le está hablando. Yo cuestiono que él dice que se dio cuenta cuando era diputado. ¿Por qué no denunciaron? ¿Por qué esperan hasta que el periodismo funcione, que los periodistas saquen sus notas de investigación? ¿Por qué esperan hasta ese momento para hacer los señalamientos? Yo creo que es válido que una institución que un miembro de una institución cuestione a la misma institución si es para el bien de la misma y para el bien del país. Entonces yo lamento que en realidad se vengan a hacer todos estos señalamientos
hasta ahorita que ya salieron diversas investigaciones periodísticas que les han puesto nombre y apellido a las plazas Cobra, porque yo creo que esto es lo relevante de lo que pasó la semana pasada, de las investigaciones del Faro y del Diario de Hoy. Es importante que ahora ya no son leyendas urbanas ese tema de las plazas fantasmas, ya no es de que dicen que el fulanito no llega a trabajar, dicen que dicen, sino que ahora ya sabemos con nombre y apellido que la diputada Cristina López le pagaron 8 meses y no llegó a trabajar, que hay muchas familias enteras contratadas en la Asamblea Legislativa que probablemente no tengan la competencia para los puestos que han requerido. Y estamos viendo ahorita una Asamblea Legislativa que tiene 2.500 miembros, y yo me pregunto si son necesarias 2.500 personas para la función de legislar. ¿Cuántos ahí son expertos en técnica legislativa? ¿Cuántos son expertos en las materias que les corresponde? Financiera, medio ambiente, elecciones, etcétera. ¿Cuántos son expertos? Pero que decía Lorena Peña que los asesores tienen que ser afines a los partidos. O sea, no idóneos, sino que afines. Entonces yo creo que ahí vemos una planilla hiperinflada, que es una carga presupuestaria importante para el país. O sea, el país no puede invertir en infraestructura o en otras cuestiones, en hospitales, en salud, en medio ambiente. ¿Por qué? Porque tiene una planilla que le consume el 60% del presupuesto general de la nación. Entonces yo creo que este tema no es menor, sino que hay que abordarlo responsablemente. Espero que el diputado, que el alcalde de San Salvador tenga las pruebas y las presente, porque yo creo que también este es otro mal que hemos tenido como sociedad, y es que no denunciamos la corrupción oportunamente. Cuando tenemos conocimiento, sino que a los años salen así, eso lo sabíamos desde hace mucho tiempo, y a eso no habían hecho nada. Guardarse las cosas para cuando va a servir. Yo creo que el alcalde de San Salvador es una de las personas menos autorizadas para estar haciendo ese tipo de declaraciones, que al final son declaraciones. Si tiene con qué aprobarlo, pues sería interesante ver, ¿verdad? Y sería interesante saber si él también tenía algún tipo de plazas que se ocupaban para ese trabajo territorial. Esto de ocupar las plazas de la Asamblea para el trabajo territorial de los partidos, además de que es una fuga de los recursos del Estado, además de que es una malversación de los fondos públicos que deben estar usándose para atender a la población que llega a solicitar atención en la Asamblea Legislativa, se está ocupando para torcer la democracia. Porque además de legislar, la función de la Asamblea Legislativa es representar a los diferentes sectores de la población, pensamientos. Pero estamos viendo esta práctica de que pone el candidato a diputado, ¿verdad?, por San Salvador, se pone él en primer lugar en la planilla, y todos los demás escaños o todos los demás plazas de la planilla la llena con familiares, con amigos, con familia de la familia, con allegados. ¿Dónde está la calidad de nuestra democracia en eso? Y es decir, y esta misma gente que le ayudó a rellenar la planilla, luego son contratados en la Asamblea para seguir manteniendo a ese diputado en ese puesto, representando quién sabe qué intereses, porque no hay una transparencia de quiénes financian las campañas, no hay una transparencia de cuáles son los resultados que brindan los diputados, no hay una transparencia de por qué toman las decisiones, por qué escogen los funcionarios de segundo grado que escogen. Entonces, al final es mantener a los mismos dinosaurios en los puestos, y ellos han creado además el sistema para seguir estando ahí. Entonces hay una oportunidad ahorita de romper, para quedar impunes, para hacer una transacción de gobernabilidad por impunidad. Y entonces todo este sistema, y concuerdo contigo, Erika, de que no es algo menor. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que eso sea así, eso sea normal, y creer que eso es normal, y no nos cuestionamos la situación. Y ahí, dos cosas, retomando el caso de Cristina, que se vio descubierta y dice, por favor, compréndanme, ¿verdad? Así como aquel magistrado de ese es un caso es la otra cara de la moneda. Del Tribunal Supremo Electoral. Miren, compréndanme, por favor, yo allá en la Asamblea ganaba más, entonces nosotros necesitamos un mejor...
Pues, ¿cómo se le ocurre? Dije yo. Pero bueno, pasó. Ahora el alcalde Mason se le descubre y ni siquiera pide perdón, sino que miren, puse en riesgo mi familia y parece que está arrepentido. Siempre pero tiene una en realidad es que lo justificación. descubrieron. Ahora viene Cristina y dice, miren, pero tienen que comprenderme. Yo me vi en una situación amenazada. A mí me prohibieron llegar a la comisión de deportes o de deporte. De deporte me parece que se llama la comisión. Y no me permitieron ejercer mis labores, me dijeron que ya no llegara, me dijeron que me fuera. ¿Y por qué no lo denunció en ese momento? Entonces todavía se le hace la pregunta en un medio de comunicación, pero usted reintegraría el dinero. Bueno, si quieren yo lo reintegro. ¿Cómo va a reintegrar $16,000 y de dónde los va a sacar? Es decir, en primer lugar no tuvo que haberlos tomado, tuvo que haber denunciado todo lo que estaba pasando dentro de la fracción. No esperar a que se revelara toda esta información a través de otros medios para ella venir a contarnos que adentro de la fracción además hay otros casos de plazas fantasmas. Y ahí es fantasma. donde el Tribunal de Ética tiene una labor importante. El Tribunal de Ética no debería seguir siendo la cenicienta de el sistema de control de la corrupción, sino ser una autoridad que trabaje una cultura de ética realmente más sólida. Pero ayer dijo que iba a investigar los 84 diputados. Y qué bueno qué bueno, ojalá puedan llegar al fondo del asunto, de la competencia que tiene el Tribunal de Ética, ojalá la Corte de Cuentas también se meta, que se sume. Porque los veo todavía ahí muy tibios, con un comunicado que se publicó esta semana que no dice la mayor cosa, ¿verdad? Entonces creo que es un momento para las instituciones de control, para la Fiscalía, Tribunal de Ética, Corte de Cuentas, de realmente demostrar, no solo como no lo quiero llamar show, ¿verdad? Lo que acaba, las declaraciones del fiscal y la presentación de los casos que va a trabajar con CICIA. Yo lo veo como una manera del fiscal de justificarse y que se siente tan cuestionado en su legitimidad que tiene que estar justificando que está con un compromiso en contra de la corrupción. Pero más bien creo que comunicar menos y trabajar más, ¿verdad? Yo no dudo que tenga buenas intenciones, que él quiera hacer las cosas bien, queremos darle el voto de confianza, pero también el problema que tenemos requiere de medidas bien osadas y eso es lo que nos gustaría ver de estas instituciones. Es que también en realidad, eso lo vamos a hacer en este momento para reaccionar al evento o a la coyuntura que estamos viviendo, pero si queremos nosotros resolver el problema de fondo, tenemos que analizar la estructura o cuál es el origen, qué es lo que estamos haciendo mal desde el inicio para entonces reparar, porque nosotros tenemos una formación que comienza en casa, entonces tenemos que ver qué aportamos nosotros como ciudadanos, es desde nuestro hogar, cómo estamos formando los valores en nuestros hijos, cómo están formándose los valores adentro de las escuelas, si no se les está enseñando ni siquiera a botar la basura en su lugar, a respetar al peatón, a respetar al conductor, en ninguna parte, y por ejemplo, en el profesional del derecho, está bien que se defiendan y yo aquí no quiero tomar posición de ninguna parte, pero por ejemplo, yo pongo el ejemplo de que yo estudié en Costa Rica y para ser abogado a uno le dicen, las personas que son culpables o que son muy malas ante los ojos de la población también tienen derecho a un debido proceso. En deontología jurídica usted aprende que esas personas tienen derecho a un debido proceso. Lo que usted no tiene que hacer es hacer uso de esos vacíos legales en detrimento de la justicia. Echa la ley, echa la trampa. Ajá, correcto. Entonces, sino que eso es ya parte de su ética, parte de su formación, pero entonces en las universidades también se está fallando, y aparte que los controles, pero sí tenemos que ser proactivos, no solamente reaccionarios, porque El Salvador es reaccionario por naturaleza, entonces si atacamos las bases, las fuentes, la formación en valores en nuestros niños, en nuestros jóvenes y en nuestros profesionales, entonces podemos hablar de que eventualmente vamos a comenzar a cambiar. Eso es difícil, claro. O sea, eso es difícil querer cambiar la situación si no cambiamos las acciones de las que nacen esas situaciones. Por ejemplo, tú estabas mencionando hace un momento que en la Asamblea Legislativa está la raíz de todo. Entonces, si vemos que los problemas de elección de funcionarios, que se eligen funcionarios que no tienen las competencias, que no están en la disposición, de hacer nada por su trabajo, que ven los puestos como un retiro dorado. Sí. Entonces, si se están eligiendo estos funcionarios, o sea, también como sociedad tenemos que cuestionarnos por qué seguimos votando por los mismos.
Esperando resultados diferentes. Y esperando resultados diferentes. Tal vez es que no votamos, porque los partidos tienen un voto duro que es trabajado con esos recursos extraídos del Estado. Los mismos recursos del Estado. Y lo que deberíamos, la población que es decente, la población que está sufriendo las consecuencias de esto, realmente o no tiene la oportunidad de ir a votar porque el día de las elecciones o les toca trabajar o no pueden o no les interesa, ¿verdad? O simplemente ya no creemos en el sistema. En cada 5 años tenemos esa oportunidad. Pero hay y que cada hacerlo. vez va creciendo la brecha de la gente que no quiere ir a votar. Y es interesante las últimas encuestas que han salido donde casi más de la mitad de la gente todavía pues no se ha ubicado o no ha tomado una decisión de a qué proyecto político apoyar, ¿verdad? Okay. Y hemos tocado solo asamblea. Claro, y es todo el Estado, la Corte Suprema de Justicia. Yo solo quiero concluir concluir como una idea del tema de la cultura, que es, bueno, es que también la cultura, el sistema tiene que ir creando una cultura diferente, pero también los líderes tenemos que ir creando una cultura diferente con gestos. El hecho de que los dos partidos principales, que han sido los liderazgos de nuestro país, ante hechos de corrupción, lo que hacen es justificarse y no poner una mano firme con eso, estamos dándole pie a toda la sociedad, dándole un mal ejemplo a toda la sociedad de que es permisible la corrupción o que es selectiva la justicia. Y en otros países, por unos chicles, la gente renuncia de los puestos. Sí. Es que por eso yo digo que los partidos no solamente tienen que conformarse con decir discursos, con comprometerse a que van a evaluar una ley señalar al otro, que van a evaluar una nueva ley del nepotismo. Empiecen dando el ejemplo en sus propios partidos, empiecen cuestionando. O sea, yo veo que los mismos partidos satanizan que se les cuestione a ellos mismos cuando son los miembros de ellos los primeros que deberían de cuestionar y de señalar los errores que se vayan cometiendo para enmendarlos. De hecho, todo el mundo dice, bueno, si en las manos está el tema de combatir el nepotismo a partir de una nueva ley de la función pública, y sigue durmiendo el sueño de los justos. Y la ley contra el nepotismo también, que no me voy a cansar de repetirlo, ese artículo que la UTE opinó que puede rayar con la misma constitución, en realidad lo que están haciendo es cubriéndose ellos mismos para que no se puedan investigar casos de nepotismo hacia atrás. No están dejando que el sistema evolucione a una nueva etapa más moderna, ¿verdad? Y que permita que las reglas funcionen diferentes. Sí, yo creo que ya tenemos que empujar más por un servicio civil y no por... Interesante, vamos a ver, ese es un punto. Saludos a Naida Medrano, que les envía saludos, dice mujeres jóvenes un abrazo, Naida, inteligentes que hacen propio desde sus espacios adelante, dice, así es que les saludan. Igual, gracias Naida, también a Fran Moreno, la educación se da en la casa y la formación en la casa. Gran debate, Jesús Eduardo Hernández. En fin, gracias a todos que están muy pendientes de participar con nosotros acá. Cuando regresemos, hablando de la justicia, el día de mañana, por cierto, se conmemoran, ¿cuántos años? 28 años. 28 años de la firma de los acuerdos de paz. Y un tema que fue punto de honor en la firma de esos acuerdos de paz fue el tema de la justicia, ¿no? En el país. Y hablando de justicia, vamos a aprovechar a hablar un poco sobre la opinión que tienen ustedes en cuanto al caso contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, quien el día de ayer, pues el juez emitió una orden de captura en su contra y decretó libertad bajo fianza para 10 implicados. La persecución política. Y se habla mucho de persecución política en esto. Bueno, gracias a todos aquellos que nos están sintonizando. Por supuesto, envíenos sus comentarios, sus preguntas. Nos vamos a la pausa, siempre recordándoles que vivan esa verdadera quinta residencial en la ciudad capital en un ambiente completamente confortable y moderno. Quinta San Antonio no son casas, son quintas residenciales. Obtengan la suya con cuotas que van desde $560 y que los lagrimeos torrenciales y ese malestar general no le quiten el sueño con Virogrip PM, el tratamiento extra fuerte, salud, calidad viejosa. 107.7 Fuego. Conectamos con todos. 107.7 Fuego. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general con estornudos del norte. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Virogrip, el tratamiento extra fuerte. Salud, calidad viejosa. Leer detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Quinta San Antonio anuncia a sus clientes sus últimos días de promoción.
Quinta San Antonio ofrece un complejo privado de clusters con quintas residenciales, cada una desarrollada en terrenos con más de 30 metros de profundidad, con cuotas desde $560, ubicada a solo 1 minuto del prestigioso Mall San Gabriel. Aprovecha los últimos días de promoción y vive en una auténtica quinta residencial. Su sonrisa es la llave de su éxito. En Lorenzana and Dental Associates ofrecemos un equipo de profesionales de la odontología altamente capacitado. En Lorenzana and Dental Associates trabajamos con los mejores implantes del mundo y la más avanzada tecnología para ofrecerle el mejor servicio y atención posible. Llámenos al 2263-4572. Lorenzana and Dental Associates. Experiencia, calidad y tecnología. Será un gusto atenderle. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se esperan abundantes precipitaciones de mocos con probabilidades de nariz tapada. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Virogrip, el tratamiento extra fuerte. Salud, calidad, viejosa. Leer detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. 107.7 Puerto, con tu música y generación. 107.7 Fuego. Bueno, gracias. Son las 7:10. A usted por sintonizar en directo con Ernesto López Radio. A ver, el tema de los acuerdos de paz firmados en 1992 trae consigo 28 años. Hacerles una pregunta que, por cierto, esta mañana aproveché la presencia del grupo de panelistas en televisión. Quizás formulársela también. Mañana se conmemora esta fecha importante que marca un antes y un después del país. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Vale la pena hacer, digamos, una celebración o una conmemoración? ¿Y qué país tenemos 28 años después? Sobre todo cuando sabemos que dos elementos fundamentales en la firma de los acuerdos fue el tema de la justicia y el tema económico en el país. Hablando de justicia, voy a marcar un poquito estos casos que mencionábamos enmarcados en el caso del expresidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, y por supuesto la orden de captura emitida en su contra y la libertad decretada bajo fianza para también más implicados en el caso. Tienen la palabra los tres. Bueno, yo creo que en relación a los acuerdos de paz, toda acción que conlleva a salvar vidas humanas creo que vale la pena. Entonces vimos que con el cese de la guerra civil en El Salvador, se cerró un capítulo muy doloroso para el país donde murieron más de 80,000 personas, si mal no recuerdo. Entonces yo creo que siempre esto vale la pena. Sin embargo, esto no significa de que se llegó a una meta, sino que los acuerdos de paz prácticamente lo que marcaron fue un punto de partida para una nueva sociedad salvadoreña, y es en esa en la que probablemente no hemos avanzado lo suficiente como para sentirnos bien como sociedad. Creo que las reformas constitucionales que surgieron a partir de los acuerdos de paz fueron muy buenas, pero hace falta mucha voluntad política, mucha capacidad técnica para ir mejorando esas cuestiones que fueron sobre todo en el tema de la seguridad pública y del órgano de justicia y del Tribunal Supremo Electoral. Entonces yo creo que son cuestiones que sí valen la pena. Ahora con el tema del diputado Sigfrido Reyes, creo que hay que ir viendo cómo avanza este proceso, porque lo que sucedió ayer fue solamente un primer paso. En los juzgados de paz es que dicen, bueno, que aquí hay indicios, lo vamos a mandar al juzgado de instrucción para que estos analicen, recopilen, para que la fiscalía tenga la oportunidad de recopilar la prueba y presentarla ante el juez, y que digan si hay un sustento sólido del caso y posteriormente pasa a sentencia. Entonces yo creo que lo de ayer fue un paso importante porque todos los implicados pasaron a la etapa de instrucción. Entonces es aquí donde tienen que lucirse prácticamente los fiscales en cómo van a comprobar un delito complejo de corrupción, que los delitos de corrupción, como decía Tania hace un momento,
son difíciles de comprobar porque buscan no dejar huella. Entonces, encontrar esos rastros es el reto que tiene la Fiscalía, presentarlos como mandan las leyes. Todos los implicados pasaron a la etapa de instrucción. Entonces, a mí me parece un muy buen paso, o sea, que los dejaron en libertad. Creo que esto no es totalmente cierto, porque no son unas personas que gozan de su plena libertad, no tienen una libertad condicionada, sí, porque la finalidad de estas medidas, o sea, la detención funciona para cuando una persona hay un riesgo alto de fuga. Entonces, si estas personas lograron presentar sus arraigos, la detención es la excepción. Entonces, pero yo no lo mostraría como hizo el partido FMLN. Ayer el partido FMLN estaba diciendo de que era una victoria, que estaban libres porque no tenían caso. Y yo me ponía a pensar, pero si a todos los están mandando instrucción, o sea, yo creo que también hay que ser honestos con la información que se está brindando a la población, y no solamente no tratar de manipular las percepciones. Y es que este es un golpe político más para el FMLN, que busca desgastar más su imagen, y creo que el caso tiene que ir avanzando según pues la legislación lo va estableciendo, y que se resuelva según derecho. Quiero hablar del tema de los acuerdos de paz. Y Tania decía que el principal problema del país es la corrupción. Yo discrepo un poco de eso, ¿sabes? Y no es que no crea que es importante, sí es una bandera que yo he venido enarbolando durante mucho tiempo. Pero creo que el problema principal del país es la desigualdad. Es la desigualdad también, y fue el origen de los acuerdos de paz. Para que se resuelvan esas raíces que nos llevaron al conflicto armado, que son raíces profundas de siglos, ¿verdad?, de desigualdad. Creo que también tienen un rol importante las élites económicas y las élites políticas en el país. Y yo lamento que actualmente el debate nacional está llevándonos a apagar fuegos, a hablar de coyunturas y no hablar de grandes temas de país. Que podamos los líderes de ese país tener un diálogo político de alto nivel para definir objetivos claros, específicos y cumplibles, para llevar al país a lo que el presidente dijo en alguna vez al momento de su victoria electoral, que hemos pasado la página de la posguerra. No veo realmente en los liderazgos que actualmente tenemos condiciones para realmente pasar esa página de la posguerra, porque si bien de alguna manera se rompió ese llamado bipartidismo tradicional, no veo que se esté rompiendo la polarización política, la polarización política entendida como ese estira y encoge de gastar a mi adversario sin importar los temas que vaya dejando de lado para desgastarle más y poder llegar al poder o mantenerme en el poder. Y más bien me gustaría que las nuevas fuerzas políticas que están surgiendo puedan tener ese diálogo político de alto nivel y podamos definir cuáles son esos acuerdos de país. Ya lo he dicho antes, yo estoy esperando la medicina amarga. Yo estoy esperando en qué vamos a comprometernos a apretarnos el cincho, en qué vamos a comprometernos a hacer sacrificios hoy para poder tener resultados mejores en algunos años. Entonces, el tema de los acuerdos de paz yo creo que es importante conmemorarlo, no como un triunfalismo, sino como un momento de reflexión de país, de hacia dónde queremos ir. Pero nadie se está preguntando de los liderazgos actuales, nadie se está preguntando hacia dónde debe ir el país, hacia dónde debemos acordar, caminar juntos. Más bien es como una serie de Netflix periódica, ¿verdad? Tenemos el primer capítulo, el segundo capítulo, ya tenemos diferentes eventos que nos están distrayendo de las decisiones y de los acuerdos importantes. Eso me parece súper importante, y hay que señalar que hay países que han hecho estas hojas de ruta. Exactamente. De para dónde tiene que empujar toda la ciudadanía. Creo que es el caso de República Dominicana, que creo que fue en el año 2016. O Costa Rica también. Que establecieron, y creo que lo establecieron hasta en la ley, cuál iba a ser el enfoque en el que iban a empujar todos
los ciudadanos y todas las instituciones públicas, que creo que fue, en su caso fue el tema de la educación, claro, el tema de mejora de ciertos aspectos sociales, y si tú le preguntas a cada persona de ese país, saben cuál es esa hoja de ruta. El liderazgo logró que las personas abrazaran ese objetivo. Eso es lo que estoy de acuerdo con Claudia, que no tenemos actualmente. O sea, actualmente somos un país tan problemático, y esto lo platicábamos justo a la entrada del programa, que todos los días hay coyunturas diferentes, entonces incluso de la mañana a la tarde. Entonces ahora miércoles ya se nos olvidó la coyuntura del martes, porque en la mañana tuvimos una coyuntura y así vamos pasando los días. Creo que sería bueno que se estableciera un plan de país y que supiéramos todos los ciudadanos hacia dónde queremos llegar y la manera en que tenemos que empujar. Y yo creo que el rol del presidente de la República y el presidente Bukele tiene una oportunidad de oro. Y quiero darle, por su capital político muy grande, su capacidad, su popularidad y su capacidad de tener apoyo de la población, de poder aglutinar esos liderazgos políticos y esos acuerdos de nación, pero no estoy viendo al presidente en esa lógica, lamentablemente, y me gustaría verlo. Y yo creo que en esa lógica, claro, tal vez ahorita la tarea es de gastar Arena y el FMLN para que pueda tener, pero yo creo que no es necesario esperar que Nuevas Ideas tenga mayoría calificada en la Asamblea Legislativa para hacer avanzar temas de país. A propósito de esto, quiero hacer la última pausa y agregar un componente a lo que tú estás diciendo, aprovechando el tema de liderazgo en el país, que creo que es importante y creo que no lo habíamos tenido en los últimos años, porque, bueno, al menos en el gobierno anterior no teníamos a un presidente liderando como presente, ¿verdad? El caso de hoy, este día, por cierto, la Universidad Francisco Gavidia lanza una encuesta en la que va en consonancia también de una muy buena valoración y calificación para el presidente de la República. ¿Qué pasa? Si comentamos un poquito de eso cuando regresemos, ¿les parece? Nos vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros, regresamos con más acá en directo con Ernesto López Radio, son las 7:21, gracias a usted por participar, por estarnos enviando sus comentarios y preguntas a través de @Neto López Radio, y por supuesto también nuestro contacto en Facebook, y por supuesto vamos a la pausa y regresamos con más. 107.7 Fuego, conectamos con todos. 107.7 Fuego. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se alerta por ráfagas de estornudos influenciadas por una onda tropical. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Virogrip, el tratamiento extra fuerte. Salud, calidad, viejosa. Leer detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Su sonrisa es la llave de su éxito. En Lorenzana and Dental Associates ofrecemos un equipo de profesionales de la odontología altamente capacitado. En Lorenzana and Dental Associates trabajamos con los mejores implantes del mundo y la más avanzada tecnología para ofrecerle el mejor servicio y atención posible. Llámenos al 2263-4572. Lorenzana and Dental Associates. Experiencia, calidad y tecnología. Será un gusto atenderle. Quinta San Antonio anuncia a sus clientes sus últimos días de promoción. Quinta San Antonio ofrece un complejo privado de clusters con quintas residenciales, cada una desarrollada en terrenos con más de 30 metros de profundidad, con cuotas desde $560, ubicada a solo 1 minuto del prestigioso Mall San Gabriel. Aprovecha los últimos días de promoción y vive en una auténtica quinta residencial. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se alerta de fiebres altas, dolor de cabeza y lluvia de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Virogrip, el tratamiento extra fuerte. Salud, calidad, viejosa. Leer detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. 107.7 Fuego, con tu música y generación. 107.7 Fuego. Bueno, gracias nuevamente por estar en sintonía de En Directo con Ernesto López Radio. Son las 7:23. Muchísimas gracias a usted, a Frank Moreno también. Lamentablemente, Ernesto, hay que meterse con partidos políticos como lo han hecho otros diputados.
Espero estas bellas mujeres no acepten financistas, dice acá. Bueno, ya en el... pero ya las están promoviendo. No. En el tema de los acuerdos de paz, a mí sí me parece importante. ¿De que pendiente contigo? Sí, pero me parece importantísimo que en la Asamblea Legislativa tengan durmiendo el sueño de los justos la ley de la reconciliación, sobre texto que no han logrado todavía terminar y pidiendo prórrogas y prórrogas, esperando que mueran las personas que van a ser procesadas. Esa es la verdad. Y en realidad la gente ya necesita verdad, necesita saber a dónde están enterrados los restos de sus familiares asesinados porque fueron masacrados de ambos bandos y con muchas atrocidades, y eso es justicia para ellos, saber a dónde están, que de verdad haya en el otro lado, como en la masacre del Mozote, que hayan verdaderos actores que estén arrepentidos de lo que pasó. Pero si nosotros vemos lo que está sucediendo, hay arrogancia, hay fanfarronería, hay bastante... Es inconcebible que hayan pasado 3 años y medio y no se hayan podido poner de acuerdo para emitir y todavía una ley. Los procesados todos envalentonados, con una forma bien agresiva, demostrando que no hay en verdad un arrepentimiento. Y las víctimas lo único que están pidiendo es la verdad, qué es lo que sucedió, por qué les pasó a ellos, a dónde están los restos de sus familiares para enterrarlos, y la garantía de no repetición que también se habla. Pero por otra parte yo quiero tomar el punto que en los acuerdos de paz se hablaba de perdón, o sea, un indulto, no una amnistía. En la ley de amnistía fue una malicia entre el FMLN, un pacto malicioso entre el FMLN y Arena, que pusieron que era una amnistía, y esto es tan sencillo porque querían participar en la política y ser un partido político y tener cargos públicos, que son los que ahora los tienen abusando del poder y en procesos penales abanderados por persecución política. Lo que sucedió es que, siendo procesados, si eran encontrados culpables, iba a haber un perdón en el cumplimiento de la pena, pero no una amnistía, porque las personas que son condenadas, aunque no hubiera cumplimiento de pena, no podían acceder a cargos públicos. Por eso es que hicieron ese pacto entre ellos, cuando en realidad la ley de la amnistía, los acuerdos de paz no hablaban de eso, sino que hablaban de un perdón, y eso es un indulto. Entonces, en ese sentido, desde ahí ya vamos mal, y vamos mal porque entonces todos sabemos que con la guerra se acrecentaron esas brechas de desigualdad que hablaba Claudia, y en realidad cómo llegaron esa repartición y esa apropiación de tierras que hubo enorme, que incluso acrecentó más la brecha. Eso es corrupción también. Que posteriormente a los acuerdos de paz se hayan establecido pactos para acrecentar todavía más esas brechas y que tuvieran tanto poder los partidos políticos a través de la oligarquía y que se protegieran con impunidad, que todavía vemos a estas alturas. Esa es, en mi opinión, una forma de corrupción también que ha generado la brecha de la desigualdad acrecentada en la actualidad, y que es lo que tiene aquel porcentaje de que tienen agrupación de las riquezas, que solo son un pequeño porcentaje, que no son ni siquiera el 10% en el país. Y ese es el tema de motivar cuando tú decís que eso es corrupción. Yo puedo hablar de 3 tipos de corrupción. La corrupción menor, que es el día a día, que te robas el papel, que pedís soborno, es 1 a 1. La gran corrupción, que son estos grandes montos de dinero que se extraen del Estado por líderes políticos o empresariales, que es a través de redes, etcétera. Y está donde hay dinero de por medio, en estas últimas 2. Pero la última es la corrupción política, que no estás hablando de abusar de dinero público, sino del poder de tomar decisiones y de establecer las reglas, y que esas reglas, que son de obligatorio cumplimiento para toda la sociedad, de alguna manera sospechosa te benefician a ti, pero ¿verdad? Entonces esas 3 formas de poder están concentradas en la Asamblea Legislativa. Exactamente. Y lo grave es que, en el caso de Sigfrido Reyes, sí, ahí concuerdo con Erika, la gente quiere ver sangre, pero en realidad a mí me gustaría que todos los jueces, como este 11 de paz, hicieran un verdadero análisis de los arraigos de las personas procesadas, porque incluso desde la Fiscalía se tuvo que haber hecho esa valoración. Cuando las personas están verdaderamente arraigadas, familiar, laboral y domiciliarmente, pues entonces es de valorar si hay es decir, coartarle la libertad ambulatoria a alguien. Recordemos que la libertad es el bien jurídico tutelado más importante después de la vida, y es la excepción a la regla, no es la primera opción que tiene que tomar Fiscalía, que eso es lo que históricamente ha hecho, es otro punto. Pero el problema también en el nivel de juzgados es que no existe una uniformidad de criterios. Como este juez ahora hizo un verdadero análisis, espero yo, de los arraigos y de la procedencia de la aplicación de medidas sustitutivas a la detención provisional, así deberían de ser todos los jueces. El problema y no es esperar que la detención sea la regla. ¿Cuánta gente está esperando, está detenida, verdad, de manera injusta o no, pero que su caso ahí está, como dicen, durmiendo el sueño de los justos?
ahí está la desigualdad también. Por eso la también, gente quiere ver sangre, porque una dicen cosa porque a ellos sí y porque a la persona que se robó una gallina lo tienen detenido. También hay un yerro por lo menos en lo que se mencionó en los medios, en la fundamentación del juez, cuando dice que a estos 4 les decretó la detención porque no manifestaron una voluntad de someterse al proceso. Y entonces eso también es un error, y yo creo que todos los jueces de paz o la mayoría van a coincidir conmigo, porque esa no es la valoración que debe de fundamentar la detención provisional de una persona. El hecho que hayan enviado a sus abogados defensores cuando la ley no le exige al imputado estar presente en la audiencia inicial es suficiente elemento para considerar que se está sometiendo voluntariamente. Entonces, que ese sea el fundamento del decretarle la detención, tiene que haber algo más detrás, porque precisamente solamente eso, definitivamente hay cosas que se deben discutir. Ahora, la reacción que tuvo el fiscal general yo la siento como que muy light en relación al ímpetu con el que ha reaccionado de forma tan contundente en otros casos de corrupción que también ha llevado. Aquí fue como que, vaya, para que vean que no hay persecución política, y eso fue todo. Entonces, y eso no es es decir, se ve la diferencia del tratamiento, así como en aquel caso del financiamiento de pandillas, aquellos sí, aquellos no, que a Norman Quijano lo llamo a mi oficina del despacho general, cuando a los otros los llevo a la unidad especializada donde se investiga el caso, y que entonces a estos mejor los voy a investigar primero, pero a estos otros les voy a girar la detención. Es decir, esa justicia selectiva y esa investigación selectiva que se hace y ese tratamiento desigual, esa desigualdad también tiene que desaparecer. El fiscal general está haciendo un gran esfuerzo, pero se está quedando todavía muy corto y nos está debiendo mucho. Y otra cosa que yo esperaría en este tema, lejos de la Fiscalía y del órgano de justicia, es que de verdad exista una racionalidad en la política. Hay estos llamados a que es persecución política, no deja actuar, creo yo, de la manera en que tiene que hacerlo todas las instituciones. Le mete mucho ruido. El partido político, en vez de estar gritando que se trata de persecución política, debería de estar exigiendo que a esas personas se les haga un juicio justo, porque es lo que todas las personas merecemos, pero lo que se percibe es que están tratando de aquí sí poner una cortina de humo de que se trata de una persecución política, cuando nosotros desde hace años estamos viendo investigaciones periodísticas, cuando la Fiscalía dice que tiene las pruebas, cuando creo yo que hasta han jugado con nuestra inteligencia, porque que venga Sigfrido Reyes a decirme en este país que con un sueldo de $4,000, $5,000 de diputado se hizo millonario. Sí, eso que en algunos casos los viáticos eran iguales a sus salarios. Eso quiere vernos la cara de tontos a todos en este país. Por no decir otra palabra. Entonces yo creo que sí tiene que haber mayor racionalidad de los políticos, de cómo se están expresando en estos casos. Y además que no resiste el menor análisis la argumentación de una persecución política, si los señalamientos vienen desde antes. Sí, desde antes, cuando él era un diputado del partido de gobierno, era desde antes. Entonces, que las instituciones se activaron ahorita, pero por favor, o sea, también veamos el nivel de maquinación aquí. O sea, Sigfrido Reyes se fue del país en noviembre y nos dimos cuenta hace una semana. Entonces, si mucho tarda la Fiscalía en reaccionar, si quieren hacer todo eso de la detención, tienen que actuar más rápido. Y desde un análisis más allá de lo procesal, un análisis de intereses que hay detrás de eso, ¿verdad? Que hay detrás de esos intereses donde permiten que con todas las pruebas y con todo, nuevamente no se toca a estas personas, ¿verdad? Y como se nos acabó el tiempo y no tocamos el voto en el exterior, pero tienen que decidir solo el recordatorio que tienen una desobediencia que está flagrante en este momento ante la resolución de la sala que les ordena regularlo. Le están apostando y no tienen ninguna justificación que demuestre por qué no han cumplido con la sentencia de la sala. El voto de los reclusos que no están condenados es muy importante porque también tienen derechos, pero en lo otro hay una sentencia desde hace años, hay una lucha anterior y ese tiene que ser antes. Los diputados tienen que actuar con base a derechos adquiridos y todos tienen el mismo derecho, pero estos ya tienen una sentencia y los diputados están en desobediencia y tienen que resolver el voto en el exterior primero. Actualmente el padrón electoral de ciudadanos residentes en el exterior es de 350.638 según el dato que brindó ayer el Tribunal Supremo Electoral. O sea, imagínate esa cantidad votando, yo no sé. Quieren que voten primero aquellos, sí, pero ya sabemos por qué, ¿verdad? Sí, ahí están las negociaciones con pandillas. Mira, se necesitan $20 millones
para poder llevarlo a cabo según el cálculo que se hace. Pero se puede hacer para diputados, quizás para alcaldes ya quedó claro que no lo van a implementar al 2021, pero sí para diputados, voto activo y pasivo. Tiene que, antes que cualquier otra cosa, tienen que. O sea, el monto total previsto para las elecciones a nivel nacional de alcaldes y diputados es de 55 millones, dijo el ministro de Salud. Son 55 de Hacienda. Perdón, de Hacienda, ya estoy yo con Salud. Sí, de Hacienda. Bueno, miren, nos quedamos pendientes con esto de el presidente Nayib Bukele mantiene alta aprobación de los salvadoreños según una encuesta de la UCA y también de nuestros amigos de la Universidad Francisco Gavidia. Bueno, quiero expresarles mi agradecimiento por haber aceptado la convocatoria de acompañarnos acá en el debate político semanal. Queremos entrar en esta modalidad y agradeciendo también a nuestro público que está muy pendiente y felicitándolas. Dice, es un trío fabuloso, dice, imagínense, ¿verdad? Gracias. Perdón, un trío admirable, dice por acá un amigo que nos sintoniza, Fran Moreno. Muchísimas gracias. La verdad que queremos compartir esta modalidad de poder intercalar también el debate que tenemos con nuestros panelistas del día miércoles, Julio Valdivieso, Marvin Auerbach también, sí, también, y Marvin Aguilar, y por supuesto también invitados especiales. Y todas las críticas y comentarios bienvenidos siempre que sean hechos con mucho respeto y tolerancia a la diferencia de opinión. Yo siempre hago hincapié en eso, o sea, independientemente que no pensemos iguales, lo importante es cuestionar, pero con respeto. No ofensas, no difamaciones u otro tipo de calumnias que a veces se dan. Eso no se vale. Hay que participar, hay que cuestionar. Y si no estoy de acuerdo, pues hay que plantearlo con argumentos. Gracias, Erika. A la orden. Gracias, Erika Saldaña. Gracias también a Claudia Ortiz. Gracias, saludo a todas las personas que nos escuchan. Si me está escuchando mi familia, saludos también. Por supuesto. Y pues, gracias, Ernesto. Ni lo dudamos, ahí están los saludos de los chicos. Eso. ¿Cuántos son en casa? Tengo 3 chicos en casa escuchándome. Sí. Ahí están las porras, ¿verdad? Sí, ahí están las de la familia son las que nunca faltan. También, ¿verdad? Hasta el doctor creo que ahorita está así, tu papá. Para después decirme, esto te faltó o esto está mejor así. Saludos a mi buen amigo, el doctor Omar Pastor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias también por acompañar. Gracias en el Control Master a nuestro operador. Gracias también a Ulises Argueta, nuestro productor digital. A ustedes, amigos, muchísimas gracias. Les agradezco. Mañana nos escuchamos temprano. Por cierto, mañana en televisión voy a tener la encuesta de Sid Gallup. Vamos a ver qué nos dice también la encuesta de Sid Gallup en televisión. No se lo pierda. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Esto fue En Directo con Ernesto López Radio a través de Fuego 107.7. Somos más.